Sí, Mabel, vamos a consultarle nuevamente al doctor en qué situación nos encontramos y qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud, si es que eso ya se pudo regularizar, si es que se va a tratar de contratar otra empresa, a qué nivel también estamos en cuanto a la producción de oxígeno aquí en nuestro país. Doctor, muy buenos días nuevamente. Muy buenos días, Mabel, a la audiencia. Quiero dividir en diferentes partes lo que acaba de relatar la cronista. De hecho, que el consumo de oxígeno se ha quintuplicado en todos los servicios por la situación actual. Y puntualmente sobre el hospital de Villa Elisa, una de las empresas que absorbe el 30% del consumo de oxígeno o de la provisión al ministerio, ya desde hace unas semanas nos había manifestado la imposibilidad o las dificultades que estaba teniendo para la importación de oxígeno, porque no produce oxígeno local. En ese contexto, estuvimos trabajando con diferentes instituciones del Estado, aduanas, Cancillería, para tratar de destrabar esta situación a nivel regional, porque hay países que tienen, de hecho, que regulaciones para la exportación. Y estuvimos el lunes en una mesa de trabajo con Industria y Comercio, Cancillería, las empresas locales para diseñar una estrategia que ayude justamente a esta empresa a que tenga su provisión continua porque tiene contratos abiertos con el ministerio. El ritmo de abastecimiento cambió. Entonces nuestros directores de los diferentes hospitales están muy pendientes de esta situación cuando bajan los niveles de sus tanques. Tienen también balones, pero cuando bajan los niveles de sus tanques, eso te da un tiempo estimado para no quedarte sin oxígeno y además tiene un backup, que es un sistema de seguridad que también te da unas horas más de oxígeno. En ningún momento estuvo ese riesgo en el hospital de Villa Elisa de quedarse sin oxígeno. Se regularizó en el transcurso de la noche. En el transcurso de la noche la misma empresa, la Oxígena, pudo acercar sus camiones para poder proveer. Es sí una situación estresante y entendemos a nuestros colegas directores que están en esa situación y muy atentos también a esos niveles cuando sus sistemas bajan al mínimo y suenan las alarmas. Eso te da un tiempo para llamar a la empresa y que venga a proveer. Eso es por un lado. Por el otro lado, el tema del trabajo interinstitucional como para ayudar a esta empresa a que regularice la provisión, entendiendo que también sus cálculos, nos comentaban ellos, que sus cálculos para el mes de diciembre fueron, para el mes de marzo, para los 30 días de marzo, se terminaron en 10 días, ¿verdad? Entonces tuvieron que importar más, también comprar localmente de las empresas que producen aquí, que también tenían una situación difícil porque están trabajando a tope. Hoy tenemos otra vez una reunión en el transcurso de la mañana, que vamos a definir el horario, para planificar y, bueno, trabajar en una mesa donde se tengan que sincerar la situación de esta empresa y a ver qué empresa puede absorber esta demanda, que son de 5 toneladas de oxígeno al día, ¿no? Según nuestros registros de consumo de esta empresa. El 30% que mencionaba. El 30% que mencionaba. Entonces ahí tenemos que, yo creo que, a ver, también nos comentaban que tienen 200 toneladas hoy que aún no tienen permiso de exportación de Anvisa de Brasil, entonces Cancillería está trabajando sobre eso también, en otro nivel de decisión como para ayudar a que esa carga llegue lo antes posible a Paraguay. Esa es la situación real y ese es el plan. Ayer, a la noche, otros hospitales, el INERAN, Barrio Obrero, Ñemby, fueron abastecidos ya por otras empresas en un acuerdo entre la empresa que estaba necesitando y estas empresas, y nosotros. En el transcurso de la noche, el INERAN fue abastecido por una de las empresas que correspondía a abastecer a la Oxígena, también el hospital de Barrio Obrero, o sea que estamos trabajando permanentemente para que no falte, ¿verdad? No nos planteamos el escenario de que llegue a faltar, eso no va a pasar. Doctor, ¿cuántas son las empresas que proveen oxígeno al Ministerio de Salud y también a los diferentes centros de referencia en general de nuestro país? Y si es que por ahí hay otras empresas que puedan entrar a suplir, porque hablamos más o menos de una falta de abastecimiento, no sabemos cuándo van a llegar esas 5 toneladas. Entonces, ¿cómo plantean solucionar esto de manera más rápida y eficiente también? El planteamiento es ese con las demás empresas. Eventualmente. Con las 5 serían entonces. Con las 5. Las 4 más esta empresa que tiene esta dificultad en su abastecimiento.
porque tienen contratos abiertos con el ministerio y hay también otros llamados que el ministerio está prohibiendo el consumo los siguientes 6 meses y el siguiente año. Y en la reunión de hoy también vamos a establecer ese mecanismo y ver esas 5 toneladas, si las otras empresas, si se llega a esa instancia. No sabemos si vamos a llegar a esa instancia de tener que tomar decisiones y que otras empresas abastezcan el sistema, ¿verdad?, que también están trabajando al límite, o si tenemos mejores noticias en cuanto a la importación que tiene esta gente. Son 200 toneladas de oxígeno. Esa es la situación. Ese es el día a día. El plan B es que otras empresas abastezcan el sistema, ese porcentaje que le corresponde a esta empresa, que ya lo hicimos anoche, y es un trabajo de todo tiempo en estos días. Y si bien usted mencionaba, director, que ya existe como una especie de backup, un plan B para solucionar este problema, lo que nosotros escuchamos y vemos en los hospitales es totalmente otra cosa, porque los directores, los pacientes, los familiares están desesperados porque dependen de ese oxígeno para continuar viviendo. Entonces parece que hay como una especie de abstracción de lo que es la realidad también. No sé si es que ustedes realmente recorren de repente los hospitales y ven la cara de los familiares, de los doctores. Incluso hoy mismo la directora del hospital de Villaliza decía que esas situaciones son estresantes y les dañan emocionalmente porque tienden la responsabilidad. El caso particular de ayer de las 38 vidas, que según, y cito incluso, porque esto lo decía esta mañana la directora del hospital, corrían riesgo la vida también. No sé si es que ustedes dimensionan también eso como dirección de insumos estratégicos. El hecho de que nos abstraemos de la realidad creo que no es correcto en tu apreciación. Eso no es así. Al contrario, estamos en comunicación permanente con nuestros directores y con los servicios. De hecho, que también entendemos la realidad y entendemos la preocupación de nuestra directora y de los directores en general. Estamos en comunicación permanente con ellos. No hay ninguna abstracción de la realidad. Es más, solucionamos el problema de ayer y lo vamos a seguir haciendo también. Muy bien, hay unas palabras entonces del director de insumos estratégicos de Luis León. Si de por ahí, Mabel, tenés una consulta para el director, te voy a dejar que pueda escucharte y de esa manera poder respondiendo también las preguntas. Sí, tengo. Buen día, doctor León. Muchísimas gracias por este tiempo. Tengo 3 consultitas muy puntuales. Paraguay el oxígeno de Paraguay depende exclusivamente de importaciones a nivel nacional, doctor León. El 30% en esta situación, el 70% de la demanda del ministerio y del sector privado está cubierto por otras 4 empresas. 3 de ellas producen oxígeno localmente. Se está trabajando la posibilidad de reactivar la productora de oxígeno ACEPAR y también se está trabajando la posibilidad de instalar más plantas productoras de oxígeno en los hospitales. De hecho, pero eso es un plan a mediano plazo. Estamos hablando de 2 meses y acá no tenemos 2 meses, tenemos día a día, ¿verdad? Entonces, como plan a mediano plazo estamos hablando, y el 70% de la producción se absorbe por empresas que sí producen oxígeno. Creo que 3 de las 5 que están trabajando en el mercado producen oxígeno local. Entiendo. ¿Con cuáles empresas está operando el sector público paraguayo? ¿Cuáles son las empresas a las que les compramos oxígeno? Aquí tenemos la empresa Praxair, que es una multinacional, tenemos la empresa CPO, tenemos la empresa Gasmetal, también está Criogas, y también está la Oxígena, que es justamente la que nos advertía su situación particular. Aquí es la Oxígena la que importa o compra también de aquí los proveedores locales, y ellos manifestaron esa dificultad en el tema de su importación. Claro, y doctor, le consulto algo más. De entre las empresas que mencionó, ¿cuáles tienen su propia planta de producción y que se autoabastecen? Praxair, CPO, Gasmetal y Criogas. Solo la Oxígena en este caso es la que o le compra a ellos o importa. Correcto. Entonces, no es correcto decir que dependemos de una sola empresa y que busquemos alternativas porque ya se termina, ya que hay otras empresas que producen a nivel local. Te comento de esas 5 empresas, 3 ayer estuvieron supliendo la necesidad en una negociación entre nosotros, la empresa que está con falta de producción, y estas empresas que sí tenían. Justamente en la mesa de trabajo de hoy también, ellos del lunes anterior nos plantearon la situación en que están trabajando también al tope, pero existen otros mecanismos que se estuvo trabajando con
con la ANDE, por ejemplo, para mejorar su sistema de abastecimiento y mejorar la producción. Existe también alternativas de que estas empresas que produzcan un poco más en ese sentido, y también se está trabajando sobre otra alternativa de la producción de oxígeno industrial, reconvertir a oxígeno medicinal. De hecho, que todos los países de la región con decretos reglamentaron la exportación primero, garantizando el consumo local y también reconvirtiendo un porcentaje de ese oxígeno industrial a oxígeno medicinal, que mejoraría también la expectativa, ¿verdad?, de abastecimiento. De un 100% de oxígeno que ustedes están acostumbrados, o no vamos a decir que están acostumbrados porque los requerimientos que tenemos ahora no son normales, obviamente, pero del 100% de requerimiento de oxígeno en este momento, ¿el cuánto por ciento está asegurado, doctor León? El 30% de la demanda de oxígeno es la que nos plantea el problema esta empresa, que es la Oxígena, que sí estuvimos trabajando con ellos. Es el 70%. Nosotros, si bien están trabajando al tope, están cumpliendo con todos los servicios del ministerio, y diríamos que el 30% es lo que son 5 toneladas al día de oxígeno, es lo que, bueno, se están negociando como para ir planificando la cobertura con las otras empresas, o también ayudando a esta empresa que está en problemas o que está con dificultades en el tema de la importación, con negociaciones de Cancillería y con todo lo demás. ¿Cuánto se está consumiendo diariamente de oxígeno en este momento? ¿5 toneladas? No, 5 toneladas es el 30%. Ok, ¿cuánto se consume diariamente de oxígeno en este momento? Te puedo dar el cálculo mes de consumo. En enero de 300.000 metros cúbicos, y cerramos marzo con 630.000 metros cúbicos. Crecimos en 100%. ¿Se duplicó? En 2 meses. En 2 meses. ¿Se duplicó, doctor? Y va a seguir ese ritmo, Mabel, en los siguientes meses. Bueno, y también vamos a crecer más, porque tenemos más de 100 camas a habilitar, creo, en la siguiente semana. Y sí, va a exigir que prevamos el consumo local y el consumo con este aumento. O sea, entonces, el escenario es el siguiente. Se está duplicando nuestro consumo, por un lado. 2, de todas las empresas con las que opera el ministerio, hay una que es la que importa, e importa el equivalente al 30% del volumen mensual que se usa. Está con problemas en sus importaciones, con lo cual nos tendríamos que apoyar en las que están proveyendo el 70%. Ergo, la pregunta que surge acá, doctor, es, como estamos tambaleando en ese 30% de la provisión, ¿corremos riesgo de desabastecimiento? Estamos trabajando para que eso no suceda. No, eso no va a suceder más. ¿Qué saben de la planta de ACEPAR? El otro día yo contaba al aire que los trabajadores de ACEPAR avisaban que hay una planta de oxígeno que por lo menos la pongan a funcionar ya nomás. ¿Qué saben de esa planta hasta hoy día? Desde donde sabemos, el martes anterior se estuvo visitando la planta con el ánimo de reactivar esa planta, pero eso tiene su tiempo. Creo que estaban hablando de un plazo de 45 días a 2 meses más o menos. O sea que tardaríamos 45 días en tener oxígeno de ACEPAR. Es el plan, es lo que escuché, de lo que están a cargo, la parte técnica, de ver la posibilidad de reactivar ACEPAR. O sea que eso tampoco no nos sirve en este momento, si usted va a necesitar dotar de oxígeno esta semana y la próxima, esa es una respuesta a más largo plazo. Y ahí voy a otra pregunta. Me dicen que IPS, en la época del ingeniero Pedro Ferreira, dice que importaron y tienen su propia planta de oxígeno. ¿Es cierto que IPS tiene su propia planta de oxígeno? Exactamente, tiene 2 plantas de oxígeno, Mabel. También el ministerio tiene plantas de oxígeno, pero que la capacidad, por ejemplo, no cubre el 100% de la demanda de ciertos hospitales, y algunos tienen problemas técnicos, es lo que estuvimos viendo. Pero sí, IPS tiene su propia planta de oxígeno. No manejo los números del porcentaje de cobertura que tiene esta planta, porque también trabajan, creo que, comprando oxígeno para sus otras dependencias. Claro, y acá entonces viene la pregunta que a lo mejor usted ni siquiera es el indicado ni tiene por qué responder, pero yo tengo que hacer esta pregunta.
si tuvimos tanto tiempo para prepararnos y sabíamos que el oxígeno iba a ser uno de los elementos vitales de esta epidemia, de esta pandemia, de todo, ¿cómo es que no se previó preparar una planta de autoabastecimiento? La previsión administrativa desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros, de los contratos y de las previsiones de las empresas, se tenía asegurada, entonces probablemente esa sea la respuesta, pero no quiero ahondar en una respuesta que no tengo a fondo, Mabel, pero sí, esa es la situación. Yo le entiendo, doctor. Sigo nomás pensando, ¿verdad?, que si uno sabe que está viniendo un temporal, a ver, vamos a hablar de los huracanes en otros países, van monitoreando cómo se va acercando y se van preparando para la llegada de ese huracán. Obligan a la gente a comprar provisiones, a poner tabla en las ventanas, a acudir a los refugios, se van preparando para el peor escenario. Entonces mi pregunta es, tuvimos un año para prepararnos, sabíamos que el oxígeno iba a ser clave. ¿Cómo es posible que no plantamos varias plantas de oxígeno como hizo IPS? Y yo entiendo, doctor León, usted no tiene ni por qué responderme, porque no va a tener probablemente esa respuesta, pero es una pregunta que tengo que hacérmela y hacernos a todos, ¿verdad? Administrativamente, por eso te digo, Mabel, que bueno, la apuesta estaba en el cumplimiento de esas empresas, porque si hablamos de plantear otra estrategia de instalar las plantas, probablemente se optó por la estrategia administrativa y económica de apoyarse en estas 5 empresas y en las licitaciones que se hicieron y en las que vamos a seguir haciendo. Probablemente esa sea una mediana respuesta, pero no tengo a profundidad la respuesta que quizás quiera escuchar. Claro, entiendo, doctor, y le agradezco muchísimo. ¿Cómo estamos con la provisión de atracurio y midazolam? ¿Se está garantizando en este momento? En las últimas 5 semanas tuvimos continuidad para nuestros servicios. También cooperamos con clínicas, cooperamos con IPS, Ingavi y también el Guillermini. No en la medida del 100% en estos hospitales como IPS y clínicas, pero sí en nuestros servicios. Hoy estamos cerrando una modalidad de tienda virtual para que la empresa que está produciendo por primera vez atracurio nos provea. Creo que vamos a seguir con este ritmo de provisión continua en eso que es vital y que causa demasiado impacto en el bolsillo de nuestros pacientes. Eso sí, también estamos cerrando 2 licitaciones grandes que van a garantizar los otros ítems que están en falta, que son 5 ítems de alto consumo. Entre ellos están 2 antibióticos y otras drogas de menor impacto en el coste, pero la idea es que nuestros pacientes no tengan esa derogación, ¿verdad? Creo que vamos a tener un mejor escenario para la siguiente semana. Un abrazo, doctor León. Muchísimas gracias por su paciencia, el tiempo invertido. Es importante que la gente sepa dónde está parada cuando va a tomar una actitud intrépida, que sepan que es altamente probable que ya no solamente no encuentre cama y no encuentre sillón, es altamente probable que empecemos a tambalear con el tema de oxígeno. Entonces la única forma es evitar llegar a los hospitales cuidándonos, que es lo que queda en nuestras manos en este momento. Desde nuestra posición, Mabel, estamos trabajando para que eso no suceda y eso yo te puedo asegurar, ¿verdad? Entendemos la preocupación, pero no nos planteamos el escenario que nos llega a faltar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que eso suceda.